Hola mis amigos, ¿qué tal? Aquí estamos entre amigos con el ingeniero Néstor Larrazábal, con Francisco Lechuga, el Paco Lechuga. Este servidor de ustedes, Alfredo Castro. A esta hora nos reunimos siempre y más con el hecho de ser final de semana, con mucho más asiduidad y naturalmente con mucho más deseo de podernos encontrar, de poder conversar entre amigos un rato, de pasarla bien y de contar historias, de contar todo lo que pasa y que nos podemos enterar de un lado, de otro, en Guatemala y en el mundo. Así que estamos viviendo momentos difíciles en la vida, pero hay que seguir adelante y hay que luchar precisamente por las familias, para quienes tenemos familia. Voy a comenzar saludando al ingeniero Néstor Larrazábal. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Usted, como siempre, bien de Tacuche, ¿no? Hola, don Alfredo. Hola, don Francisco. Hola, amigos. Sí, para tratar de poner, como siempre, el punto de seriedad, no solamente en la forma tan científicamente seria que tratamos los temas, sino también para que digan, bueno, ahí hay un señor serio. Y ese soy yo. A mí me ha tocado ese apostolado, digamos, de tratar de llevar los mensajes que ustedes dicen de una forma más seria, ¿verdad? Porque sí es necesario. A veces yo siento que ustedes, digamos, no son muy serios. Y entonces yo creo que tenemos que balancear así, ¿verdad? Tiene que haber una persona seria y formal en todo el grupo. El Y a mí me ha balance, tocado. el balance, como se dice. Y como Así usted acaba de decir, apostolado, y estoy mirando los 12 apóstoles en la primera cena, en aquella cena con Jesús, y donde hay tantos. ¿Usted podría ser quién de esos apóstoles, licenciado? Fíjese que más me gustaría en algún momento que la persona que se siente identificada con ese cuadro y que lo incluye en sus transmisiones, dijera con quién se siente él, con quién de los 12 se siente él identificado, porque con nuestro Señor yo creo que no, pero con cualquiera de los otros 12, que por favor nos dijera con quién se siente él identificado, señor Lechuga. Lo preguntamos aquí entre nosotros dos sin decir nada. Don Paquito Lechuga, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? ¿Qué hubo, Paquito? ¿Qué hubo, Alfredo? Buenas tardes. ¿Qué hubo, ingeniero? Un placer enorme saludarlos. Ya se terminó una semana más. Ya es viernes y como dicen los muchachos, el cuerpo lo sabe. Sin embargo, seguimos acá. Seguimos acá esperando que esto pues pase rápido y que toda la gente que está sufriendo de salud, como sufriendo de la economía que ha sido tan golpeada, pues pase rápido. La verdad es que es un encierro, una semana más de encierro en familia, sí, pero qué cambio más drástico. Es como cuando usted está bailando marimba, así de cachetío, y de repente le ponen rock and roll, tiene que soltar a su pareja. Así nos tocó esto, de un cambio bastante brusco en mi caso personal, que normalmente dedico el tiempo afuera, igual que el ingeniero Larrazábal, buscando ahí a los clientes. Y bueno, pues hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar, ¿verdad? Muy bien, estupendo. Es que, Hay un comunicado con el cual me gustaría darlo a conocer. Bueno, más que comunicado, es una información para que tanto Paco Lechuga como el ingeniero Larrazábal, o sea, y este servidor hagamos un balance de lo dicho exactamente en el comunicado por el personaje y por, bueno, en la información por el personaje del cual reza, dice, en una comparecencia ante el Congreso, Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia COVID-19, dijo que, con base en modelos hechos por la Universidad de Washington, Guatemala está aplanando la curva de contagios de coronavirus. Explicó que los modelos científicos indicaban hace 2 semanas que Guatemala tendría el pico de contagios entre la primera quincena de agosto y septiembre, pero ese comportamiento se corrió para octubre, lo que, según dijo, muestra que la curva se está aplanando lentamente y que la estrategia de atención
está funcionando. Otro dato positivo que da la Universidad de Washington, según Asturias, es que en el escenario de que Guatemala levantara todas las medidas sanitarias preventivas, habría 11.000 muertes el 1 de octubre, pero esa cifra es menor a los 15.000 que proyectaba hace 15 días la Universidad de Washington. Pero en vista de que las medidas sanitarias no están teniendo cambios, de momento Guatemala podría llegar a octubre con unos 3.000 decesos. Actualmente son 1.500, 350. Una información que pues es básicamente oficial. El señor Asturias, que es el encargado de COPRECOVID, ¿no? Que es la organización que se montó y que montó la Presidencia de la República y Guatemala para este manejo del COVID-19. Ingeniero Larrazábal, usted que toca los temas serios de todo esto. En primer lugar, es un tema, yo no sé si la palabra sanitario conlleva el tema político intrínseco, pero ese es un tema eminentemente político, aunque tenga que ver con la salud. Lo que yo no he seguido, la tendencia, en primer lugar, si se trata de una tendencia de una figura normal, de una distribución normal, es decir, que es como un lomito y luego baja, una pequeña montaña y luego baja. En México se han dicho que han sido doblez, es decir, que baja y luego vuelve a subir, también en España. Habría que ver qué universidades en Washington, porque en realidad no hay necesidad de ir muy lejos para hacer ese análisis. Si nosotros nos damos cuenta desde que empezamos esta serie, yo dije que media vez se mantuvieran en unos contagios, que fuera un número constante y que no hubiera grandes picos, pues estaríamos cabalmente creciendo suavemente, y es lo que está pasando. Más allá de los números, hay que ver las tendencias. Y por ejemplo, a mí me gustaría, si hubiera estado ahí en esa conferencia, decirle al señor, bueno, dígame, no me diga de números, dígame cuáles son los análisis de varianzas. Los análisis de varianzas son los que de verdad determinan el escenario del cual estamos hablando. No vale decir números, es lo que varía, lo que va a dar ese número. Hoy vio algo que está entre líneas, que nos hemos venido con una cantidad de pruebas y la mitad han salido positivas. Es decir, ha habido 1,000 pruebas y casi 500 positivos. Hay 2,000 y así nos hemos venido. Hasta un día que hubo 1,000 y pico de personas contagiadas determinadas como positivas, pero ese día hubo 2,000 y pico de pruebas. Hoy bajó esa tasa a un tercio. Fueron 3,000 y pico y como 800 personas. Ahorita no tengo el número, pero bajó a un tercio. De nuevo, lo que mucho he venido diciendo yo, ¿cuál es el criterio para hacer las pruebas? Bueno, al final del día, lo que es un hecho es que si ya esto entró en una etapa en la cual el ángulo de la curva está normalizándose, es cuando le dicen aplanar. El tema es que se quiere aplanar para que en esta cantidad haya suficiente estructura hospitalaria para tratarlos. Esa es la idea. El principio de que estemos todos en cuarentena es que los que estén contaminados puedan ser tratados hospitalariamente. Esa sería la gran pregunta. ¿Está Guatemala, por ejemplo, con la cantidad de que si primero Dios llegamos a estabilizarnos en unos 1,000 contagiados diarios, que podamos salir con eso? Esa sería la gran pregunta. Más allá de los modelos, también me gustaría saber cuál es el modelo. Si hubiera tenido al señor enfrente, ¿cuál es el modelo de la Universidad de Washington? Porque no vale ese modelo estadístico hecho, por ejemplo, en un pueblo de Estados Unidos, España o Italia, donde el comportamiento por ejemplo, alimenticio de la población es distinto al de nosotros. Al final del día, ojalá, después de todos los cuestionamientos, ojalá que eso sea cierto. Y ojalá que eso le dé lugar a que se desarrollen todas esas posibilidades o todas esas potenciales curas que se están trabajando ya con plasma en el ICS. Hoy me estaban diciendo que el ICS ya están solicitando plasma de personas que hayan pasado por el COVID, y en el Roosevelt, que eso ya más local no puede ser, pero sí hay grandes experiencias positivas en Argentina y en Costa Rica de esta utilización de generación de una vacuna. Si eso se llega a hacer,
pues primero Dios, vamos ahí sí mitigar el daño. Eso es con respecto al área sanitaria. Pero hay un joven que se llama David Páramo, que él es analista de Unicable en México, con Ciro Gómez Leiva. Él se hace llamar el padre del análisis superior de la economía. Él hizo un estudio que decía, la herida está, vamos a ver qué tan profundas son las heridas y las cicatrices. Porque, por ejemplo, en México, según hablaba estas personas, la cicatriz de la pandemia va a ser tal que para llegar a estar económicamente como estaban un día antes de que se declarara la pandemia, ese escenario se va a dar en una ventana que podría darse en el 2025. Nosotros, yo creo que por una movilidad que hay y porque mucho de nuestro mercado es un mercado informal, podríamos acelerar eso. Porque aquí la gente, hay una informalidad muy grande por la necesidad. Platicábamos en casa la cantidad de personas que venden Tupperware, venden Avon, hacen sus enchiladas, hacen sus tamales, hacen lo que sean por salir adelante, incluso antes de pandemia. Entonces, yo tengo esperanza que si todo eso, primero Dios, llega a ser una premonición muy, muy acercada a la positividad y que primero Dios salgamos adelante con eso, sería fantástico. Lo único es que en realidad tratemos de enfocarnos, pongámosle fe, pongámosle una buena actitud, pero no nos dejemos engañar por cantos de sirenas. Y menos cuando a esas sirenas se les quiere dar una pintadita, una característica con bases universitarias y diseños de población. Los diseños de población ante algo que nunca se ha dado, en realidad es como dijeron, fíjense que ya encontramos unos hombres en la luna. Vamos a ver cuál es su estatura. Nunca los hemos encontrado. Nunca sabemos cuál es su estatura. De repente aparece uno. Y eso fue lo que nos pasó nos está pasando con esta pandemia. Nunca se había dado una cosa como esta en 100 años. Muy bien, estupendo. Antes de escuchar a Francisco, hacer una claridad. Los datos tomados del doctor Asturias tienen que ver con la Universidad Hopkins de Washington, que es la que está llevando el conteo de todas las regiones del mundo. Así exactamente. Y que suministra exactamente esos datos a medios informativos del mundo. En el caso de CNN, donde dan exactamente los decesos, donde dan los positivos a diario que está dando cada país. Entonces, se dirigen en esos datos y toman exactamente a Guatemala, así como tomar Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Colombia, es básicamente datado en eso. Tengo la esperanza yo también y la verdad que estoy conecto con su exposición, ingeniero Larrazábal, porque la esperanza es lo último que tenemos que perder. Todos, a medida que vayan apareciendo beneficios que puedan ir acercando un poco, porque el daño ya está hecho. El daño ya no hay nada que hacer. De aquí en adelante es mirar a ver cómo se mejora y cómo se recupera gran parte de un daño que pudo haber sido mucho más gigante todavía de no haber tenido algunos pequeños controles. Escuchemos ahora sí disculpe. Lechuga. Sin querer ser pesimista y sin querer ser temático con el asunto, y no es que quiera siempre ver el paso vacío, pero Hopkins está agarrando los datos oficiales. Pero nosotros sabemos que nuestros datos oficiales no reflejan directamente la situación. Nosotros, imagínense los datos que está dando Venezuela, los datos que está dando Nicaragua, los datos que está dando Cuba. Solo Dios sabe. Entonces, si yo estuviera en ese asunto, diría, miren, por favor, dentro del diseño, miren si en realidad hay una variable de fuente de datos. Porque nuestros datos, ustedes saben que son esos, pero cuando nos vamos a la realidad, vemos que no es un espejo, es un reflejo, pero no es un espejo de lo que está pasando. Muy bien, escuchemos a ver el concepto respetado, entonces ese punto suyo de básicamente no confiar en lo que se está haciendo y, en fin, ahí sí se vuelve más pesimista el tema, porque si el mismo guatemalteco no confía en los datos que están entregando y desdice de la información que se está dando, pues entonces, ¿qué hacemos?
O sea, ¿cómo qué? Me permite. ¿Cómo en qué podemos tener fe? No, mire, pues, yo por eso digo que hay que tener fe y tenemos que hacer. Pero yo lo que sí estoy diciendo es que, por ejemplo, con la situación que se da en Venezuela, ¿usted le daría fe a esos números? No, es que ya es otra cosa. Estamos hablando Okay, básicamente de Guatemala. Estamos hablando... Con los conocimientos que usted tiene, ¿usted cree que esos datos que están ahí son fiel reflejo de la realidad? Son datos y qué bueno que sucedan, pero es no tenerlos. Y primero Dios, que sean lo más cercano a la realidad. Pero sabemos perfectamente que no es la realidad en sí, sino que son unos datos, podrían ser datos muestrales, ¿verdad? No sé, habría que ver cómo están tomados. ¿Le parece, ingeniero? Pero son básicamente... ¿Le parece, ingeniero, si escuchamos al senador representante de la República Independiente de San José Pinula? Porque si no se nos va a ir el programa y no lo vamos a escuchar. Solamente para finalizar y por alusión personal, yo respeto lo que están haciendo y espero que sea bueno, pero por favor, nosotros somos responsables cada uno de apoyar. Muy bien. Ingeniero, uno no puede quedar bien ni con Dios ni con el diablo, o con Dios o con el diablo en la vida. Don Paquito, ¿usted con quién está? Con Dios diga luego. Con Dios, ingeniero. Bueno, miren, dice Bill W. en su literatura de ese maravilloso programa, hagan lo que yo digo, no hagan lo que yo hago. La verdad es que estoy en desacuerdo con los datos que maquillan para dárselo al mundo a entender. Fíjense que hay mucha gente, me decía Rodrigo Lechuga ahí en un comentario interno, decía que se están preocupando por hacer más hospitales y estamos descuidando a la gente que está allá internada, porque fíjense que los hospitales están saturados, el General, el Roosevelt, el Ix, no sé cuántos hospitales más, el Parque de la Industria, estén albergando gente. Sin embargo, estoy de acuerdo con el ingeniero Néstor Larrazábal porque hay mucha gente que tiene temor a ir a un nosocomio, a un hospital, ir a que lo traten porque se corre el riesgo que se muera y que le avisen. O sea, las noticias no creo que se las inventen. Y que, mire, fíjese que no, su pariente o su paciente que trajo hace 8 días falleció y como el protocolo y como lo que dice aquí el Ministerio de Salud es que no se lo podemos dar, sino que tiene que ir en una bolsa y ya está enterrado en la fosa común allá en la morgue, allá en, ¿cómo se llama? En la verbena, es correcto. Entonces, los datos realmente los han pintado. Mire, cuando el señor presidente o un alcalde o un diputado prepara un mitin para darle a conocer algo a su pueblo, que lo eligió y que lo tiene ahí, lo que hace sencillamente es sentarse a maquillarlo para saber todo lo que va a decir. Y nosotros sabemos muy bien cómo se hace, ¿verdad? Detrás de las cámaras. Pero la realidad, como dice el ingeniero Néstor Larrazábal, es otra. Yo realmente, mire, acá en la hermana República de San José Pinula, Fraijanes, hay mucha gente que ha muerto que no ha tenido ni el valor, ni los medios, ni ha tenido el cuello para poder ser recibido en un hospital en el Parque de la Industria para ser tratado. Hay gente que se está tratando en su casa. Nosotros tratamos a mi yerno en casa con un médico particular, pero ¿cuánta gente hay que tiene los recursos para poderle pagar a un médico y llevarlo a casa o que al menos haya confianza y que exista una consulta a través de una videollamada y confianza en los tratamientos? Porque mire, aquí hay una contradictoria. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la ivermectina. Yo ya tomé ivermectina. A mi yerno, en el proceso en que estaba contaminado, contagiado, le dieron ivermectina. Tomó antibióticos, tomó jarabes para la tos, tomó antiinflamatorios para la fiebre y el hombre ya está ahí afuera, ¿sí? Sin embargo, hay quienes que por las defensas bajas les ha dado más y han tenido que ser auxiliados con oxígeno y todo. Esas pruebas, y eso sí suma, eso sí cuenta porque ya llega más allá. Sin embargo, hay cosas que tampoco estoy de acuerdo porque él ya salió de la pandemia y para presentarse a su trabajo tiene que llevar un certificado del Ministerio de Salud donde dice que él ya no tiene coronavirus, pero no hay para hacerle esa prueba, no hay para hacerle el certificado y no se puede presentar al trabajo si no lleva la nota donde dice que él ya no tiene coronavirus. Entonces, la verdad es que tristemente aquí y en cualquier parte del mundo
Esto como que lo prepararon muy bien, como que hubo una unión de presidentes de Latinoamérica, de Norteamérica, de todos los continentes, y dijémoslo, abramos pues y que se mueran todos los pensionados y esa plata por gusto y no la queramos. Piensa uno muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como dice Alfredo Castro en un tema, que Dios nos agarre confesados, porque la verdad, esto va para largo y que la curva empezaba a subir y la gente no hace caso. La gente no hace caso. Hoy estaba viendo un video de un sepelio en Jutiapa, tierra de nadie. De barato iban 300 gentes al entierro de X personas, niños, mujeres. Entonces un foco de contaminación grande. Total es que estamos bastante complicados con el tema. Yo muy triste porque Guatemala, el país de la eterna primavera, en fin, ingeniero, no sé si está de acuerdo conmigo. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. El tema también es que desafortunadamente, voy a decirlo de esa manera, hemos de alguna manera mitificado o estigmatizado a las personas que se enferman. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ex compañero de trabajo que se enfermó, fue de los primeros que se enfermaron y fue a parar a un hospital, pero por favor no cuenten nada, no cuenten nada. Como que fuera, digamos, que uno mismo buscara su propio mal. Es una enfermedad y uno no quiere nunca toparse con ella. Entonces, desafortunadamente, muchos de los datos de tratamientos digamos, en el sector médico privado se han mantenido completamente en la confidencialidad. Aceptan gente, casi que esconden sus casos, porque también esta gente le da miedo que los vayan a agarrar, los vayan a dejar a Villanueva o al Parque de Industria, y si estaban medianamente enfermos, allí sí llegan a enfermarse. Porque pareciera ser que como ahí están los focos mayores, ahí sí tienen un problema. En ese sentido, yo creo que ambos casos, la gente que es trabajada, que es auxiliada en los hospitales y en los centros de salud privados, son números que no se saben. Eso no se sabe. Yo tengo un ex compañero universitario que el pobrecito está en Xela, en Quetzaltenango, y están pidiendo dinero porque el costo de mantenerlo en el hospital que está ahí es de 38,000 quetzales diarios. Eso no lo aguantan nuestras billeteras, ni las de nosotros, ni las de muchos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esos casos? Es bastante delicado el tema. Y hay gente que le tiene tanto pavor al tema que no quiere ni hablar por él. Le voy a contar un caso. Don Alfredo Castro, cuando hablamos, mejor se levantó y se fue. Se le estaba quemando el agua. No quiere ni siquiera hablar del tema por esta vía Zoom, fíjese. Tiene pena de que algo pase. Y entonces se nos fue don Alfredo. Tan bonito que es cuando él estaba, ¿eh? Pero bueno, así es entre amigos. Es parte de la confianza entre amigos. Hagan y se van. Fíjese, ingeniero, que, mire, yo, río revuelto, ganancia de pescadores. Mire, una prueba de hisopado en un hospital de renombre, de marca, de la zona 10, le cuesta 3,200 quetzales. ¿Sí? Bueno, entró la competencia y entró con unas pruebas para los pueblos y para la clase media baja, donde un hisopado le cuesta 550 quetzales. ¿Sí? Ahora apareció una de 450. Sí, hay de 250 en Cus. Ya hay de 250. Luego hay una que dicen los doctores, no, esa no es fiable. Entonces, tenemos que, yo para creerles, bueno, si usted ya tiene los síntomas, yo no me explico, si usted ya tiene los síntomas, que lo que termina de hacer creer que usted tiene coronavirus es que usted perdió el olfato y el gusto. Y aún así lo mandan a hacer el hisopado. ¿Para qué? Porque ¿qué tanto más le va a medir de 1 a 10? ¿Qué tanto pueda tener el virus? Si lo tiene, hay que tratarlo y listo. Sí, y si, digamos, le van a decir qué tan grave está. Pero lo que sí es que si usted ya tiene eso, ya es un agente contaminante. Claro. Entonces, mejor entrarle de una vez. Ahí sigue como usted que ha trabajado mucho con gente de Norteamérica, hay un dicho de ellos, por lo menos ahí lo veo, que dicen,
tiene pico, se mete al agua, no se moja. Nada sin meterse en el agua. Dice cuac, cuac. Es difícil que no sea pato. Entonces, si ya hay varias cosas que dicen, mire, este señor perdió el olfato, no tiene gusto, tiene fiebre, está con problemas de respiración, tiene. Ahí después le hacemos el hisopado a ver si sigue o no. Pero mientras tanto, es mejor el sobredosificar, creo yo. Ahí está. Ya vi. Perdonen, tuve que ausentarme un instante porque me quedó media sala mal trapeada, entonces tenía que terminar de trapearla. Ese es el otro tema. De y por eso yo quiero solicitarle a don Alfredo que la otra semana vamos a tratar de ver cuál es el otro lado de la moneda. Por aquí siempre la vemos desde el lado masculino. A ver si don Alfredo se consigue a alguien que quiera participar, que nos quiera decir cómo estuvo el asunto ese, alguna ama de casa, alguna mujer. No, de verdad que es un otro tema, porque lo estamos tratando solo entre amigos y yo creo que mirar esa otra cara de la moneda, como dice usted, desde el lado de una mujer vale la pena, indiscutiblemente, porque pues ellas tienen su propia opinión, ¿no? Porque regularmente la mujer es la que, bueno, aunque en los últimos años no pasa así, porque la mujer sale a trabajar, a veces el hombre se queda en la casa, hay alternancia inclusive en mantener la casa limpia, en hacer inclusive los alimentos, que regularmente la mujer era la que hacía estas labores de hogar en la época, por ejemplo, de mi abuela, de mi tía, de mi madre, pues eran ellas. Y los hombres salían a ejercer su trabajo y regresaban y ese era el diario vivir, pero ahora no. Ahora la mujer mantiene en plena actividad también como lo hace el hombre. Sí, qué bueno. Entonces, es una alternancia realmente importante y buena, definitivamente, en lo que tiene que ver al tratamiento de lo que es trabajo para hombre, trabajo para mujer, y eso está maravilloso. ¿Sabe qué? Yo estoy de acuerdo con usted, don Alfredo, y de verdad admiro su apertura de mente. Lo único que quisiera salvar y quisiera oír cuál es la opinión de lo que le voy a decir a don Francisco, es que no está bien que el hombre haga trabajo. Lo que es malo son los trabajos forzados en la casa. ¿Verdad, don Francisco? Estoy de acuerdo con usted, ingeniero. ¿Y sabe cuál es el problema? Si usted se deja la primera vez, se tiene que seguir dejando. ¿Verdad? Nada que hacer. Pero es que eso era exactamente lo que pasaba en años anteriores. Pero eso ya cambió, señores. Por favor, estamos sí, en pues, otra, estamos en otra época. Decía mi papá? Una orden se cumple. No sí, estamos de acuerdo, pero por favor, los tiempos han cambiado, la vida ha cambiado en su totalidad. Francisco Lechuga le consta de que yo soy una persona que me gusta hacer trabajos de hogar, me gusta hacer trabajo de cocina. A mí me gusta la limpieza, me gusta que todo se vea ordenado dentro de donde yo estoy o lo que me rodea se vea ordenado. Yo estoy de acuerdo, don Alfredo. Solo una pregunta, don Alfredo. Sí. Es lo que nos va a servir para esto. Cuando usted dice, usted me gusta que la cocina, yo lo aplaudo y lo quiero imitar. Me gusta cocinar, lo aplaudo y lo quiero imitar. Lo único es que aquí entre amigos, entre nosotros, eso se debe a que usted ha surgido esa inquietud o a una imposición de una manera coercitiva violenta. No. Espere. Para el carro un momentito, para el carro. El señor Lechuga es más que testigo y no me deja mentir, porque estando en Venezuela, él se raspaba hasta la olla, hasta el pegao, como se dice, por comerse lo que yo preparaba, porque yo era el cocinero, yo era el que preparaba, estando en la Vuelta al Táchira, yo preparaba la comida y Lechuga se comía hasta el raspado de la misma, ¿no? Entonces... Sí, pero me permite... Yo lo hacía gustosamente, y allá en Venezuela no me estaba obligando a nadie a hacerlo. Pero ¿sabes lo que me lleva a pensar? Disculpe, señor Lechuga, que yo tenga que ser tan drástico en esto y tan directo. Uno de los amigos, un día solo se hizo un comentario y ya no le volvieron a dar permiso para juntarse con nosotros. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta, señor don Francisco? Que hay uno de los amigos que ya no le dieron permiso. Pero ya está bonito, mire, está bien peinado, se rasuró. Bueno, es lampiño, no tiene barba. Está bien peinadito. El otro amigo ya no le dieron permiso. Al otro amigo ya no le dieron permiso. Bueno, antes de que ustedes
terminen como urracas parlanchinas, metiendo chismes antes de que termine. Les cuento que quedan 2 minutos ya y los vamos a utilizar para despedir y dejar una reflexión de final de semana. Quiero comenzar precisamente con el ingeniero Larrazábal. ¿Qué reflexión nos puede dejar para este final de semana, ingeniero? Mire, como parte de nuestra forma de actuar, nosotros siempre hemos querido darle un matiz de jocosidad a este tipo de cosas, pero ya volviendo a la seriedad y bromas aparte, traten con mucho cuidado el asunto de la protección de ustedes, de su familia, de sus seres queridos, de su sociedad. Sigamos al pie de la letra lo que nos dicen las autoridades, porque cabalmente ese es el liderazgo que aceptamos cuando jugamos al juego del Estado en el cual vivimos, en el cual elegimos autoridades y ellos toman sus decisiones, nosotros tenemos que aceptarlas al pie de la letra. Y todavía extrapolar estas medidas para tratar de protegernos. Si les dicen usen nada más barbijo, usen barbijo, pero también mascarilla, si pueden lentes de seguridad industrial, cualquier medida extrema no está de más. Y en cada uno está la responsabilidad de decir, yo hice lo posible, pero Dios me quiso dar la enfermedad, o bien yo no hice tales y tales errores y por eso estoy enfermo. Yo creo que al margen de todo lo que hemos hablado, la responsabilidad, buena parte de la sociedad está en nuestras manos. Y de ahí pedirle mucho a Dios. Muy bien, estupendo. Paquito Lechuga, su reflexión de fin de semana, si es tan amable. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, la paciencia es la madre de toda la ciencia y creo que por ahí tenemos que andar. Se ha estado perdiendo la paciencia, lo he vivido en carne propia y así es que tenemos que ser pacientes, a paso lento pero seguro, cuidándonos. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a los que nos rodean. Quiero ver si la próxima semana tenemos como invitado a Fernando Sosa Muñoz, a Rafael Asturias, uno de esos 2 personajes que nos van a entretener muy bien y vamos a poder hablar del ciclismo en años de oro. Así es que la reflexión para este fin de semana, sea paciente, cuide a su familia y lo van a cuidar a usted. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Tengo que decirle a mis amigos Paco Lechuga y el ingeniero Larrazábal y de igual manera a todos quienes nos siguen en tema televisivo a través de canal YouTube y en tema también del audio que emitimos en nuestro momento conceptual. Para todos, gracias, muy amables.